Bueno, pues este siguiente video también es para un fragmento de otras, de las feministas radicales que vamos a revisar y y que es Andrea Dworkin. Ella es una feminista que también está ligada eh, a la línea eh, de crítica, sobre todo vinculada con la diferencia sexual en ciertos aspectos. Eh, y ella, bueno, ella en ciertos aspectos muy importantes que también siguen siendo una discusión al interior de los feminismos, porque tiene que ver con la pornografía y pues precisamente con la explotación sexual, este, y además con con esta crítica que ella hace a la producción industrial hollywoodense en la que pues está viviendo en ese momento. Y lo que me gustaría leerles es un texto muy breve que plantea precisamente una perspectiva crítica de la categoría de sexo dentro de su propia eh, generación de discurso y que si ustedes escuchan cuestiones que andan en las redes, por ejemplo, pues tiene que ver con esta idea de que hay un esencialismo en el que se basan las feministas radicales. Y eso pues no es cierto, ¿no? O sea, la idea precisamente de los feminismos en general que se han trabajado, como por ejemplo el segundo sexo de Simone de Beauvoir, precisamente lo que hacen ver es que no hay una naturaleza de el hombre ni una naturaleza de la mujer, sino que más bien la idea de la naturaleza ha servido para generar una construcción de género en el sentido en que lo planteábamos en el primer video, ¿no? Cómo es que eh, muchos de los tratados filosóficos, teológicos, eh, de la tradición del pensamiento occidental hablaban de la naturaleza diferente del hombre y la mujer, en donde la mujer tenía menos atributos de acuerdo a su naturaleza, o que su naturaleza le implicaba la maternidad o le implicaba determinados trabajos en la sociedad, ¿no? O ciertas funciones dentro de ella o ciertos roles, como el de la maternidad, como el de los cuidados, como el de no acceder a determinados tipos de trabajo por su debilidad mental incluida también, ¿no? Como decíamos, Aristóteles piensa que a la mujer le llega el alma o el soplo espiritual 3 meses después. Y eso, bueno, pues respecto del varón, etcétera. ¿Qué decir de Schopenhauer y de una serie de por el mismo Kant, etcétera? Bueno, todo eso para decir que efectivamente aquí hay una crítica a la idea de naturaleza y además, como ella viene de una familia también judía, ella tiene mucho cuidado con eso porque finalmente una de las estrategias de los totalitarismos, como nos dijo Hannah Arendt, está apoyada en una idea cientificista de la naturaleza, en donde se apoya la idea eh, de una raza superior sobre las demás o de un pueblo elegido sobre los demás o una serie de características eh, mm, aparentemente naturales, pero que precisamente en eso también es una de las alas de los totalitarismos, ¿no? Apoyarse en un discurso científico
que apoye ese tipo de discursos. Entonces, eso no pasa con esta feminista radical, este, que es Andrea Dworkin, y vamos por eso precisamente a leer un pequeño fragmento de Cartas de una zona de guerra, un texto muy, muy interesante que ella escribe, y justamente ahí es donde plantea la superioridad biológica es la idea más peligrosa y mortal del mundo. Este texto es del 77 y tiene que ver con esa crítica justamente a el fascismo basado en una idea de naturaleza biológica, apoyada por ciertos discursos cientificistas, ¿no? Y ella, bueno, pues nos dice esto. Uno de los insultos utilizados constantemente hacia mí por mujeres que escriben en nombre de la pornografía bajo la bandera del feminismo, en los medios de comunicación misóginos, es que yo respaldo un determinismo biológico primitivo. Woman Hating del 74 claramente repudia cualquier determinismo biológico. Está aludiendo a su propio texto. Así como también Nuestra Sangre, otro de sus textos, del 76, especialmente La causa raíz. Así también esta pieza, publicada 2 veces en el 78, en Génesis, y en 1979 en Broadsheet. Eh, Era ampliamente leída en el movimiento de mujeres en el 78. El evento descrito en esta pieza, que ocurrió en el 77, era bastante notorio, así que mi posición sobre el determinismo biológico, del que estoy en contra, es generalmente conocida en el movimiento de mujeres. Un problema es que este ensayo, como otros en este libro, no tiene presencia cultural. Nadie tiene que saber de él o tenerlo en cuenta para parecer menos ignorante. Nadie tendrá que rendir cuentas por ignorarlo. Generalmente los críticos y los adversarios políticos tienen que contar con las obras publicadas de los escritores hombres a quienes desean difamar. No hay reglas así que protejan a las chicas. Una feminista a favor de la pornografía publicó un artículo en que decía que yo era antiaborto. Esto a la luz de décadas de trabajo por el derecho al aborto y membresía en muchos de los grupos proelección. Nadie siquiera verificó su acusación. El periódico no publicó una retractación. Tus obras publicadas cuentan como nada, así como también años de tu vida política. Esto a mí me parece impresionante este, porque es una de las cosas que se repiten en la crítica hacia el feminismo radical, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo es que son esencialistas de la diferencia sexual, por ejemplo, o hay una especie de superioridad de esta construcción del sujeto mujer por el hecho de este aspecto biológico, ¿no? Pero ninguna de esas cosas está diciendo Andrea Dworkin, y como vimos, fue solamente un fragmento de política sexual, pero les puedo decir que después de leerlo, tampoco hay esa construcción eh, por parte de Kate Millett, sino que están muy orientadas a aspectos muy específicos. Hay una crítica por parte de Miller a el aspecto simbólico de la literatura de sus compatriotas a partir de una política sexual que está implícita en esa literatura, ¿no? Incluso esas serían, digamos, el aspecto en donde lo realiza y a veces se quiere tomar esas, esa teoría como un aspecto que ya está hablando en una contemporaneidad en la que efectivamente no está, pero se le dan atribuciones que no están, que tampoco están en el texto. Entonces, es algo terrible el hecho de lo que está diciendo aquí Andrea Dworkin, que tiene que ver con que es muy posible que la gente pueda creer cosas de las teóricas sin haberlas leído, porque es terrible
que no se les lea y que no se tome como una referencia a su propia obra, ¿no? O que ni siquiera se haga ese ejercicio de análisis, de poder decir, quizá en sus primeras publicaciones tenía estas afirmaciones, él después hace una serie de correcciones a su propio pensamiento, que eso le ocurre a todo mundo. Este, o sea, eso se le halaga a los pensadores hombres, pero no a las pensadoras mujeres porque no se les lee, ¿no? Precisamente. Y bueno, comenzaríamos con esto. Uno, todos los que no son de buena raza en este mundo son paja. Citas de Mein Kampf, de Hitler. Otra que es la de, sería una locura tratar de estimar el valor de un hombre según su raza, declarando así la guerra a la idea marxista de que los hombres son iguales, a menos que estemos decididos a llegar a las consecuencias finales. Y la consecuencia última de reconocer la importancia de la sangre, es decir, de la base racial en general, es la transferencia de esta estimación a la persona individual. También. Silbidos, mujeres gritándome, puta, bisexual, folladora de hombres. Y antes de haber hablado, además ella es lesbiana, había estado temblando, con más miedo de hablar que nunca antes. Y en un salón con 200 hermanas lesbianas que estaban tan furiosas como yo alguna vez lo he estado. ¿Eres bisexual? Una mujer me gritó en medio del caos, los silbidos y gritos fusionándose con el ruido furioso en un ruido furioso. Soy judía, respondí. Luego una pausa y lesbiana y mujer. Y cobarde. Judía era suficiente. En aquel salón judía era lo que importaba. En aquel salón responder la pregunta, ¿todavía follas con hombres? Con un no. Como respondí, era traicionar mis convicciones más profundas. Toda mi vida había odiado a los proscriptores, aquellos que imponían la conformidad sexual. Al responder, había sucumbido a los inquisidores y me sentía avergonzada. Me humillaba verme a mí misma entonces, una que resiste a los ejecutores allá afuera, pero que se rinde sin resistencia a las ejecutoras entre nosotras. El evento era un panel sobre el lesbianismo como política personal que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York en la Semana del Orgullo Lésbico del 77. Una autoproclamada separatista lesbiana había hablado en medio de la descripción generalmente correcta de los crímenes masculinos hacia las mujeres, llegó esta putrefacción ideológica, pronunciada últimamente cada vez con mayor fuerza en los círculos feministas. Mujeres y hombres son especies o razas. Las palabras son utilizadas indistintamente, diferentes. Los hombres son biológicamente inferiores a las mujeres. La violencia masculina es una inexorabilidad biológica. Para eliminarla se debe eliminar la especie raza en sí. Los medios indicados en esta velada particular, desarrollar la partogénesis como una realidad reproductiva viable. Al eliminar la especie raza hombre, biológicamente inferior, la nueva mujer, Übermensch, proféticamente anunciada como separatista lesbiana, ella misma tendrá el dominio terrenal, es su verdadero destino biológico. Nos queda deducir que la sociedad de su creación será buena, porque ella es buena, biológicamente buena. En el ínterin, la incipiente supermujer no hará nada para fomentar a las mujeres a colaborar con los hombres. Ninguna clínica de aborto o refugios de mujeres golpeadas vendrán de ella. Después de todo, ella tiene que conservar su energía, la cual no debe ser disipada, manteniendo a las mujeres más débiles, vivas a través de medidas de reforma. El público aplaudió los pasajes sobre superioridad femenina, inferioridad masculina entusiasmadamente. Esta doctrina parecía ser música para sus oídos. Había desacuerdo, silencio enterrado en el aplauso. Era parte de esta respuesta el placer espontáneo que todas conocemos cuando por fin la situación había cambiado, siquiera por un minuto, siquiera en nuestra imaginación o nuestra falta de poder nos había vuelto locas, así que soñábamos sueños secretos de una solución final perfecta en su sencillez, absoluta en su eficacia.
Y algún día una líder tocará la cuerda secreta y aprovechará esos sueños, nuestra propia pesadilla dada vuelta. No hay ningún recuerdo inquietante y limitante sobre la sangre derramada, los cuerpos quemados, los hornos llenos, las personas esclavizadas por aquellos que han consentido a través de la historia la mismísima lógica demagógica. En el público vi mujeres que aprecio o amo, mujeres que no eran desconocidas para mí, mujeres que son buenas, no por su biología, sino porque se preocupan por ser buenas, arrastradas en un mar de afirmación. Alcé la voz porque aquellas mujeres habían aplaudido. Alcé la voz también porque soy una judía que ha estudiado la Alemania nazi y sé que a muchos alemanes que seguían a Hitler también les importaba ser buenos, pero les parecía más fácil ser buenos por definición biológica que mediante hechos. Aquellas personas desdichadas, lo que habían experimentado como su propia impotencia insoportable, se convencieron de que eran tan buenas biológicamente que nada que hicieran podría ser malo. Como dijo Himmler en 1943, hemos exterminado una bacteria, los judíos, porque no queremos al final ser infectados por la bacteria y morir por ella. No veré, aunque sea una pequeña área septicemia, aparecer aquí o ganar poder. Donde sea que puede formarse, la cauterizaremos. Dentro de todo, podemos decir que hemos cumplido este deber tan difícil gracias al amor a nuestro pueblo y nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro carácter no ha sufrido daño de uso, no ha sufrido daño de eso. Fin de cita. Entonces hablé asustada. Dije que no sería asociada con un movimiento que promovía la ideología más perniciosa sobre la faz de la tierra. Era esta la misma ideología de determinismo biológico la que había autorizado el asesinato y o esclavización de prácticamente cualquier grupo que se pudiera nombrar, incluyendo a las mujeres, por los hombres. Utiliza su propio veneno en su contra, una mujer gritó. A donde sea que uno mirase, era esta filosofía la que justificaba atrocidad. Esta era la fe que destruía la vida con un ímpetu propio. Los insultos continuaron con una intensidad incesante mientras hablaba, pero gradualmente aquellas mujeres que yo apreciaba o amaba y a otras que no conocía comenzaron a cuestionar abiertamente la filosofía que habían estado aplaudiendo y también su propia conformidad. Abrazada por muchas mujeres al salir, me volví todavía asqueada, humillada por los insultos, devastada emocionalmente por el abuso. El tiempo pasa, pero la violencia hecha no es deshecha, nunca lo es. Dos. Me dicen que soy sexista. Yo sí creo que las diferencias entre los sexos son nuestro legado más preciado, aunque hagan a la mujer superior en las maneras que más importan. George Gilder, Suicidio sexual, y otro de Steven Goldberg. Quizá esta sabiduría femenina viene de la resignación a la realidad de la agresión masculina. Probablemente es armónico el conocimiento de la mujer, de que en definitiva ella es la que importa. Como resultado, mientras hay más hombres brillantes que mujeres brillantes, hay más mujeres buenas que hombres buenos. La inevitabilidad del patriarcado. Fin de estos dos epígrafes. Como clase, no necesariamente como individuos, podemos dar a luz niños. A partir de esto, de acuerdo a la ideología supremacista masculina, todos nuestros otros atributos y potencialidades derivan. En el pedestal, inmóviles como estatuas de cera o en la cloaca, íconos fallidos inmersos en mierda, somos exaltadas o degradadas porque nuestros rasgos biológicos son lo que son mencionando genes, genitales, ADN, olores que liberan patrones, biogramas, hormonas o lo que sea que esté de moda, los supremacistas masculinos exponen su caso, que es, en esencia, que somos biológicamente demasiado buenas, demasiado malas, demasiado diferentes para hacer cualquier otra cosa más que reproducirnos y servir a los hombres sexual y domésticamente. Las variaciones más nuevas de esta temática, medosamente antigua, se centran en las hormonas y el ADN. Los hombres son biológicamente agresivos, sus cerebros fetales fueron inundados de andrógenos, su ADN a fin de perpetuarse los lanza hacia el asesinato y la violación. En las mujeres el pacifismo es hormonal, la adicción a parir es molecular,
adicción, perdón, a parir es molecular, ya que en términos darwinianos, interpretados para ajustarse al estrecho interés social propio de los hombres, la supervivencia del más apto significa el triunfo de los seres humanos más agresivos. Los hombres son y siempre serán superiores a las mujeres en términos de su habilidad para proteger y extender su propia autoridad. Por lo tanto, las mujeres, siendo más débiles, menos agresivas, siempre estarán a la merced de los hombres. Que esta teoría de ascenso social del más apto nos relegue a la humillación eterna y aplicada a la raza evoque la idéntica visión de Hitler de la lucha evolutiva, no debe preocuparnos indebidamente. Según la teoría actual, escribe Edward Wilson, tranquilizadoramente en Sociología, la nueva síntesis, una Biblia de justificación genética para el asesinato. El genocidio o la genoabsorción, favoreciendo enérgicamente al agresor, necesita llevarse a cabo solo una vez más, una vez cada unas generaciones para distinguir la evolución. Bueno, aquí voy a dejar esta parte de Andrea Dworkin porque me interesa que se hayan visto dos cosas en este breve apartado de Nuestra Sangre, este texto que también está ya en la carpeta. Uno, que ella está en contra de hablar de un supremacismo tanto femenino como masculino basado en la diferencia sexual, ¿no? Cosa que, como les digo, hay muy malas lecturas del feminismo radical en donde se habla de una absoluta posición de desacreditación de los varones por una cuestión genérica también y que también está basado en la diferencia sexual. Andrea Dworkin es una feminista radical que por supuesto lo que está viendo es que con base en esa diferencia sexual se ha generado una estructura de desigualdad y una de las que ella más analiza pues es la que tiene que ver con la pornografía y la trata específicamente de la industria norteamericana y, eh, y por supuesto que también está hablando de una crítica al supremacismo eh, masculino basados en estas aparentes teorías científicas evolutivas que justifican la agresividad o el hecho de que se eh, termine con una o con otra de las diferencias sexuales que nombramos como hombres o mujeres, ¿no? Pero efectivamente aquí no hay eso, no hay un odio a los hombres, no hay una base esencialista de las mujeres diciendo que son superiores de alguna manera, ¿no? O sea, o que todo lo que toque las mujeres va a ser bueno por sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, solamente como muestra esto para, sobre todo para no quedarnos con las perspectivas fáciles y simplonas que hay pues en todos lados de colocar a todas las feministas radicales en una posición de prácticamente violentar, ¿no? Además, eh, de violentar a las demás personas por diversidad o por lo que sea. No es el caso y también en todas las perspectivas tendríamos que ver más bien críticamente cómo es que están siendo usados también los discursos de estas constricciones y de estas oposiciones para generar precisamente una división respecto a las estructuras de poder en las que todos estamos participando. Pero bueno, estas dos las voy a tomar como referencia, tanto lo de Kate Millett en política sexual, como la relación con el canon con Griselda Pollock, como lo que acabamos de ver con Andrea Dworkin, eh, para hacer un análisis de una serie de piezas de arte
feminista de los años 70.